Hello, I'm Eric Corman, Communications Director at League of Education Voters and the parent of a sixth grade son in the public school system who needs special education services. Before we begin this webinar, which we will present in Spanish, I would like to tell you how to access English interpretation. So I'm going to share my screen real quick, and you'll see that on the bottom of the control panel there's a icon that says interpretation. It looks like a globe, and then you click English. And if you want to hear only English without the original Spanish in the background, click mute original audio. Special thanks to Claudio Azar, who is our interpreter. If you have any technical issues, feel free to use the chat function, which I will monitor throughout the webinar. And now I would like to introduce Eric Holzapfel, Director of Field and Community Engagement here at League of Education Voters, who is your moderator today. Eric, take it away. Muchas gracias, Eric. Es un placer estar con ustedes. Como dijo Eric, mi nombre es Eric Holzapfel. Soy el director de abogacía y enlace comunitario. En caso que no está familiarizado con nosotros, League of Education Voters es una organización sin fines de lucro a nivel estatal que trabaja con familias, educadores y líderes para construir un futuro mejor para cada estudiante de Washington. Nuestro sitio web es educationvoters.org. Nosotros creemos en una educación que es una herramienta para justicia. Uno de los sistemas que perpetúa a veces la injusticia racial que experimentamos las comunidades de color son nuestras escuelas. Creemos que todos los niños merecen una excelente educación pública que les brinde las mismas oportunidades de éxito. Para lograr esto, debemos buscar un cambio radical en nuestros sistemas escolares para la equidad, la justicia y la liberación. Debemos construir escuelas y sistemas que honoren la humanidad de cada estudiante. Bienvenidos a nuestra serie de seminarios gratuitos en línea, que llamamos Webinarios a la hora de almuerzo. Comenzamos esta serie hace 7 años para compartir información y generar conocimientos sobre temas y oportunidades. El webinario de hoy es una sesión de escucha con voces de la comunidad latina. COVID-19 ha presentado desafíos para estudiantes y familias en todo el estado de Washington. Y aunque cada comunidad enfrenta problemas similares, la pandemia ha impactado de manera única a algunas comunidades. Para obtener más información y brindar apoyo, League of Education Voters se compromete a la comunidad latina en una manera cultural y lingüísticamente apropiada. Los panelistas de hoy son Roberto Elizondo, superintendente del Distrito Escolar de Touché; Susie Díaz, directora de Impacto Colectivo en Heritage University y coordinadora de Yakima Valley Partners for Education; María Esther Zamora, maestra de desarrollo del idioma de inglés en Spokane Virtual Academy; y Miguel Maestas, director de Vivienda y Desarrollo Económico en el Centro de la Raza. Ellos compartirán sus perspectivas sobre los eventos actuales que enfrentamos y la cual función para educar la manera efectiva a los estudiantes latinos, y al final responderán a sus preguntas. Un par de elementos administrativos antes de comenzar. Notarán que hay una función de preguntas y respuestas Q&A en la parte de abajo de sus pantallas. Este es un espacio para que nos envíen sus preguntas. Como siempre, no duden en enviarnos sus comentarios sobre la calidad del seminario y la función de chateo, o por correo electrónico a info@educationvoters.org. Y hablando de la función de chateo, puede usarla para introducirse y comentar sobre cualquier cosa que escuche en el webinario. Y ahora, para introducir a los panelistas. Primero,
Robert Elizondo nació en Texas y emigró a Washington a la edad de 5 y se crió en el centro de Washington, donde se graduó de Granger High School. Fue un trabajador agrícola durante más de 17 años. El señor Elizondo obtuvo su título universitario de Central Washington University y una maestría en consejería escolar, siguiendo por un título administrativo escolar de Heritage University. El señor Elizondo ha sido educador durante 27 años, 15 de ellos como administrador. Actualmente, el señor Elizondo ocupa el cargo de superintendente del distrito escolar de Touché, donde trabaja para asegurar que todos los estudiantes tengan equidad y acceso a un programa educativo sólido. Sus ideas se desempeña como directora de impacto colectivo de la iniciativa Cradle to Career o Cuna a Carrera de Heritage University, conocido como Yakima Valley Partners for Education. Lanzado en 2020, solo 2 meses antes de la pandemia, la iniciativa está trabajando actualmente en abogar por la mejora de los resultados en estudiantes en medio de una pandemia. La iniciativa se unió a otras 8 iniciativas de Cuna Carrera en todo el estado para formar la red de defensa para Cuna de Carrera de Washington, como una forma de unirse con otros para tener una voz unificada para elevar las necesidades de los estudiantes y trabajar en colaboración con las comunidades escolares para proporcionar recursos necesarios. Susie es primera generación americana de una familia migrante con raíces familiares en Oaxaca, México, y es residente de Yakima, Washington. María Esther Zamora nació, se crió y se educó en la Ciudad de México. Después de trabajar en instituciones financieras y luego de completar su MBA, se desempeñó como profesora de negocios en la UNAM. En 1995 completó el programa de certificación docente de la Universidad de Gonzaga, mientras dedicaba su amor y atención a sus 2 maravillosos hijos. Reunida la docencia como profesora de español en Gonzaga y el Colegio Comunitario de Spokane, y tiene otra maestría en inglés como segunda lengua de la Universidad de Gonzaga. En 2001 comenzó su carrera como educadora pública enseñando español e inglés como segunda idioma para las escuelas secundarias de Spokane, mientras que también era profesora de español en la Universidad de Gonzaga. Ahora se dedica al desarrollo del idioma del inglés en escuelas primarias, brindando servicios a diversos grupos de inmigrantes y refugiados en las escuelas más pobres de la zona. Aboga por los niños y familias minorías, al mismo tiempo que ha creado asociaciones entre la Universidad de Gonzaga, los centros comunitarios y otras organizaciones diversas para garantizar la equidad, la inclusión y las oportunidades para todos. Su deseo es continuar inspirando a poblaciones diversas que se convierten en miembros productivos, saludables y educados de nuestra sociedad. Ella es campeona de la educación para todos. Miguel Maestas es el director de Vivienda y Desarrollo Económico de El Centro de la Raza, el centro para personas de todas las razas. Ha estado en el centro por más de 21 años. Miguel participa activamente en el desarrollo comunitario y la organización de comunidades para la promoción y la participación, y se ha distinguido como un líder eficaz y un organizador comunitario respetado. Miguel ha trabajado en las áreas de servicio a la juventud, la vivienda, el desarrollo económico y comunitario, la organización comunitaria, administración y programas de educación durante 34 años.
Miguel tiene una licenciatura en educación multicultural de la primera infancia de la Universidad de Nuevo México. Bienvenidos Robert Elizonde, Susy Díaz, María Esther Zamora y Miguel Maestres. Ahora comenzaremos con nuestras preguntas. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Voy a comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es su opinión personal sobre lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos experimentando en y de sus comunidades en relación a lo que está sucediendo actualmente en el país? Hablamos de cuestiones de pandemia y de justicia racial. Comencemos con Robert. Estás silenciado, Robert. Le estaba diciendo unas bienvenidas a todos y gracias a Eric por darme la oportunidad de estar aquí con nosotros, con ustedes. Es interesante el tiempo, es muy difícil para todos nosotros, especialmente para los estudiantes, los alumnos que tenemos aquí en Tushi, así como la comunidad de Walla Walla y los Tri-Cities, ya hacemos nosotros. Lo que estamos escuchando es que es un tiempo muy difícil, no nomás solamente para sobrevivir eso de la pandemia, pero también educativamente. Los estudiantes que no están en escuela, por ejemplo, decir un programa híbrido o hybrid, están en casa estudiando. Muchas veces esa misma familia o sus estudiantes no tienen internet o no tienen la computadora necesaria para poder tener éxito en este tiempo. Así que nosotros estamos tratando muy duramente para tratar de ayudarlos a estas familias para que tengan las computadoras y el internet, y también que los maestros estén en comunicación constantemente con estas familias. Es un tiempo muy difícil. La otra es que los padres, mientras ahorita estén en un tiempo donde no pueden trabajar, especialmente en la agricultura o nosotros aquí en Tyson o las otras fábricas que tenemos aquí, es tiempo difícil para ellos porque no están recibiendo suficiente ingreso para mantener a sus familias. Así que tratamos así en las escuelas de apoyarlos, darle lo necesario para que tengan éxito y para que sobreviven de los problemas ahorita. Aquí en la escuela estamos diciendo que mientras la educación es bien importante, ahorita las relaciones con los estudiantes es hasta más importante porque hay muchos de los estudiantes que no quieren venir, no tienen el sentido de que pueden venir a platicar con alguien aquí en la escuela, o que ya no tienen amigos o cosas así. Así que estamos ahorita fracasando mucho por lo que ha pasado, pero las escuelas me parece que ahorita es el mejor lugar que los estudiantes donde puedan estar. Estamos ahorita con las máscaras, ¿verdad? Pues todos nosotros así, con la distancia física de 6 pies, estamos al tanto que se laven las manos, que siempre estemos aquí limpiando el lugar, el edificio. Así que mucho está pasando ahorita, pero yo creo con el favor de Dios y que todos nosotros podamos pues apoyarnos uno al otro para que podamos seguir adelante. Es lo que estamos viendo ahorita. Muchas gracias, Robert. María, voy a ti ahora ahí en Spokane. Cuéntanos qué estás escuchando y viendo y tu experiencia ahí. Gracias por la oportunidad de estar en este panel. Les agradezco mucho. Pues tal vez lo que puedo hacer para decir lo que los estudiantes están experimentando y sus familias fue una definición de un chico con el que tuve la oportunidad de hablar hace unos días, que en la conversación definió estos tiempos como una manera de definir la física cuántica, en la que nada es predecible, ¿verdad?
Y si en los ojos de los estudiantes y las familias que están experimentando y que estamos experimentando en este momento, o tenemos esta experiencia de que todo es impredecible, que todo es difícil de saber qué va a pasar, en verdad hay mucha incertidumbre. Y definitivamente, así como Roberto lo explica, la realidad de nuestros estudiantes y de nuestras familias en general, especialmente las familias de color y nuestras familias hispanas y los grupos latinos, estamos experimentando un momento de incertidumbre y de mucha ansiedad. La realidad es que estas familias han sido impactadas más que la población normal en cuanto a problemas de salud. Las estadísticas nacionales nos dicen que somos 2 veces más susceptibles a contraer el virus, ¿verdad? Estamos viendo también que está impactando impresionantemente a la economía y que los índices están demostrando que los que estamos sufriendo más son los hispanos o aquellos trabajadores que no tienen, que están sufriendo de desempleo y que no tienen ni siquiera una idea de cuándo van a poder volver a regresar a sus labores y a poder generar un ingreso que sea estable. Pero también en el sentido profesional y personal, yo creo que lo que estamos viendo también es esta crisis en el ambiente femenino, en el que las mujeres están viendo sus trabajos a un volumen y a un radio muchísimo más elevado que otras poblaciones. Y efectivamente, las familias hispanas pensamos que nuestra prioridad como madres es estar en casa y ayudar a nuestros hijos, y más ahora si la educación tiene que ser monitoreada por nosotros. Pero creo que en el mercado del empleo la mujer está perdiendo un territorio gigante que no sabemos cuándo vamos a poder volver a ganar si no tienes una profesión o un trabajo estable o profesional que permita mantener activa. Y eso impacta a toda la familia en todos sentidos y más a nuestros propios estudiantes, claro está. Desde el punto de vista como lo expliqué, de salud y desde el punto de vista de la economía, es devastador y ha causado mucho impacto. Pero también yo creo que lo que está pasando es la cuestión emocional, ¿correcto? Yo creo que nosotros hispanos somos gentes que nos gusta relacionarnos y tener contacto social y somos muy afectivos y necesitamos tener sentirnos incluidos. Y esta pandemia nos ha separado del mundo en grandes palabras. Y como muchos de nosotros vivimos con nuestras raíces en 2 países diferentes y en 2 culturas diferentes, lo que estamos viviendo es una fractura que emocionalmente afecta muchísimo a la población. Y si hablamos específicamente de la población estudiantil, estamos viendo que ahora son momentos muy críticos en cuanto a ver que muchos de ellos están experimentando depresión, están experimentando por primera vez en su vida un desconecte de no saber cuál es la realidad y qué es real y qué no es real. Entonces, la definición de mi estudiante hablemos de física cuántica para describir lo que vivimos ahora, desde mi punto de vista fue bastante acertada. Por supuesto, nosotros como adultos estamos tratando de ser optimistas y de hacer todos los esfuerzos posibles porque la población esté y continúe, especialmente en el área de educación, continúe usando este momento para prepararse para el futuro. Y yo creo que esta es una gran oportunidad de cambio, una gran oportunidad para nuestra población, para darnos cuenta que la educación es el único camino para mejorar, es el único camino para progresar, para recordar y recobrar nuestros valores y para poder de veras perseguir equidad. Y lo que yo siento en este momento es que la combinación del problema que hemos vivido por muchos años, que se ve en falta de diversidad y falta de inclusión, y estos problemas raciales están floreciendo ahora porque es el momento de cambio, de reflexión y el momento de que todos debemos poner nuestro esfuerzo para que en verdad
podamos ofrecer un mundo mejor a nuestros estudiantes y a nuestras generaciones futuras. Gracias, María. Gracias por esa analogía de tu estudiante y que aunque es un tiempo de crisis, también ofrece una oportunidad, ¿no? Para un cambio radical en nuestro sistema educativo. Muchas gracias por eso. Voy ahora a Susi Díaz en Yakima. Gracias, Eric. Y yo diría, igual que María, que es una época que está marcada por interrupción y cambio. Y eso nos hace a nosotros aquí en el Valle de Yakima preguntarnos quién está hablando por nuestra comunidad y las comunidades colectivas. ¿Quién está abogando por los resultados educativos colectivos para los estudiantes? Y de quién es la responsabilidad colectiva de asegurarnos que nuestras comunidades sean educadas. Y hemos visto muchas redes, la red social es disminuida, el impacto de la pandemia no se nos aplica igual, hay una disminución de recursos y de poder hacer llegar los recursos a las familias. Entonces hemos visto una necesidad de abogar por las comunidades, centrarnos en las escuelas y preguntarnos si estamos comunicando efectivamente, eficazmente y alcanzando las familias en su idioma preferida. Y si hay una necesidad para el aprendizaje socioemocional. Y yo he visto que hay un aumento de personas que quieren estar involucradas. Entonces nos preguntamos también, ¿cómo es que nosotros estamos abriendo las puertas para ayudar que nuestras comunidades estén con nosotros y nos estén ayudando, que nosotros estemos elevando la voz unida para hacer llegar los recursos y ayudar a los estudiantes con su aprendizaje común? Y sabemos que todos nosotros hemos estado afectados, pero nuestra comunidad está ayudando económicamente a este estado a salir adelante. Entonces eso tiene que ser reconocido de cierta forma y de cierta forma tenemos que asegurarnos que eso puede seguir adelante y que la red social para nuestra comunidad no se disminuya durante este proceso. Gracias. Muchas gracias, Susi, por tu perspectiva ahí. Miguel, voy a ti ahora. Miguel, tú estás representando un área más urbana que nuestros otros panelistas, entonces me gustaría tu perspectiva de esa manera también. Sí, gracias, Eric. El Centro de la Raza está en una vecindad que se llama Beacon Hill en Seattle. Y compartiendo un poco de la experiencia que estamos viviendo aquí como una organización sin fines de lucro, que es una voz y un centro para la comunidad latina aquí en Seattle. La organización empezó con una ocupación de pacífica de un edificio abandonado aquí en Beacon Hill, una escuela, y fue cuando latinos fueron parte de también recibieron apoyo de afroamericanos, pueblos indígenas, asiáticos y aliados de la comunidad blanca. Y desde que nos fundamos, hemos trabajado en una manera que para construir la unidad multirracial y organizar en contra del racismo y para la equidad en nuestra sociedad. Y bueno, hablando de la experiencia en que estamos viendo aquí probando servicios, tenemos 43 programas que ofrecemos a la comunidad, pero con la realidad del virus de COVID-19 hemos visto las inequidades raciales y económicas en nuestra sociedad son más profundas, más exacerbados por el virus. Y los últimos estadísticas o datos del estado de Washington indica que los latinos son 13% de la población del estado, pero 35%
de todos los casos positivos de COVID-19. Entonces el impacto es profundo en nuestra comunidad, como todos saben. Y aparte del impacto en el área de salud, claro que hay un impacto económico, porque como sabemos, muchos de nuestra comunidad son trabajadores esenciales que trabajan en el área de salud, de cuidar niños, de los trabajadores de campo y otros que trabajan en la industria de comida. Y muchas de las familias que han perdido empleo también sabemos que son impactados más fuerte, porque si una familia tiene un miembro que no tiene documentos, no fueron elegibles para el estímulo, el pago federal que recibieron las personas, también tampoco para el desempleo, la asistencia de desempleo, aunque esposos o esposas o niños son ciudadanos de los Estados Unidos. Hemos trabajado mucho para ofrecer asistencia de renta a más de 1,200 familias, asistencia de comida, y seguimos trabajando para ofrecer apoyo por un banco de comida a los mayores, y seguimos con nuestro programa de desarrollo infantil, porque muchas familias necesitan este apoyo porque también trabajan en sistemas de salud o otros trabajos esenciales. Y hemos empezado a ofrecer muchos servicios remotely, como se dicen, de parte de servicios remotos. Entonces, sabemos específicamente acerca del desarrollo de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes. Hay más información saliendo, estudios que dicen que muchos estudiantes están quedando más y más atrasados, específicamente si están aprendiendo virtualmente, que el acceso depende mucho del acceso a la tecnología, de la capacidad de la tecnología, y sabemos que cuando sucede la pandemia vamos a necesitar de abocar y administrar todos los recursos que podemos para extender los horarios de clases de verano, programas después de la escuela, after school activities, instrucción personal, para que esta generación o los niños que ahora están particularmente aprendiendo virtualmente tienen oportunidad de alcanzar con sus estudios. Tenemos mucha esperanza por la resiliencia de nuestra comunidad, del esfuerzo de nuestra comunidad. Hemos visto qué tanto las personas han hecho, qué tanto han hecho para pagar su renta, para pedir o a lo mejor están en deuda con familias o amigos y apoyando a familias. Vemos todo el esfuerzo que están haciendo para seguir adelante. Y también tenemos un programa aquí en el centro que es un programa que ofrece entrenamiento en capacitación de computadoras, y hemos visto muchísima gente aplicando y participando en este programa, y específicamente o en particular mujeres y madres solteras de familias, y muchos dicen que su primer meta es apoyar a sus niños con sus estudios, que quieren mejorar su propia capacidad para apoyar a sus niños, y también para tener la capacidad ahora porque sabemos que parte de recuperar de esta crisis del pandemia y la crisis económica es más y más, todos van a necesitar capacitación de computadoras, de tecnología para aplicar para trabajos, no solamente para apoyar a sus hijos en el aprendizaje, pero también para aplicar para trabajos,
para poder, y más trabajos están pidiendo algún nivel de tecnología. Entonces, vemos que muchos en nuestra comunidad están haciendo el esfuerzo para mejorar sus capacidades. Muchas gracias, Miguel, por compartir un poco el trabajo del centro y qué está ocurriendo en Seattle. Voy a ir a nuestra segunda pregunta. Dediquemos cada persona unos 2-3 minutos a su respuesta. Basado en sus experiencias, ¿qué funciona para educar exitosamente a los estudiantes latinos de nuestra comunidad? Robert, comienzo otra vez contigo. Gracias. Nosotros pensamos que es bien importante que los estudiantes estén en la escuela. Es cuando podemos platicar con ellos, los maestros están presentes, tienen la ayuda necesaria para que tengan éxito. Como les dije hace ratito, si no están en las escuelas, no tienen el internet, no tienen el lugar en la casa donde pueden estudiar, etc. Pensamos nosotros que lo mejor que podamos nosotros hacer es abrir las puertas de las escuelas para que ellos tengan la oportunidad. Lo que estamos viendo es que los estudiantes que vienen a la escuela tienen más éxito que los estudiantes que no vienen a la escuela. Les digo porque muchos de los socios que tenemos aquí o los otros distritos escolares en esta área que no están abriendo las puertas para los estudiantes por el tal del el COVID-19, ¿verdad? Me cuentan que tienen muchas Fs, muchas death, no pueden que los estudiantes vengan a la escuela o que estén hacia el tanto de las temas de la escuela. Así que mientras estén aquí, los estudiantes saben que la escuela está en sesión. Cuando no están, entonces no se enfocan en las tareas y los estudios de la escuela. Así que lo importante es que vengan a la escuela, que estén aquí físicamente. Gracias, Robert. Y sería bueno tal vez en el Q&A discutir un poco de cuándo es apropiado, ¿no? Y Sí, claro. Dependiendo de un poco de los sistemas de salud. María, voy a ti ahora con la misma pregunta. Muy bien. Estoy de acuerdo con Roberto que estar o ser parte del sistema escolar es la mejor manera de poder brindar los escalones necesarios para que podamos estar asegurándonos de que los estudiantes están aprovechando estas oportunidades de educación. Definitivamente nosotros, por ejemplo, aquí en Spokane estamos en una situación compleja porque todos estamos virtuales. Y una de las situaciones que, bueno, estamos virtuales, pero al mismo tiempo ofreciendo servicios para kindergarten, primero y segundo año en las escuelas normales. Pero al mismo tiempo estamos en una situación en la que los estudiantes están comprometidos a estar conectados con las labores escolares. Y lo que está resultando muy efectivo para nosotros es poner diferentes mecanismos para garantizar que los estudiantes que vienen de familias muy pobres y que vienen de familias que requieren servicios especiales debido a sus deshabilidades, puedan tener diferentes oportunidades para tener acceso a los servicios escolares. Estamos haciendo diferentes modelos en los que los estudiantes están participando en actividades, conectándose con diferentes reuniones que tenemos para darles clases de música, de educación deportiva, de ciencias, y están también haciendo sus actividades normales de matemáticas y de inglés, con sesiones con sus maestros. Pero también estamos proviendo muchísimos más planes de intervención en los que estamos ayudándoles con matemáticas y con lectura, porque estamos realmente preocupados por cómo esto va a impactar especialmente a los chicos en los niveles más bajos que están aprendiendo a leer y escribir.
Entonces, estamos realmente muy comprometidos en hacer todos los planes posibles de intervención que sean necesarios. También estamos dando sesiones en persona cuando es posible para estudiantes de educación especial, para estudiantes de inglés como segunda lengua. Y estamos viendo mucho éxito en la población latina. Las estadísticas que yo tengo en el distrito donde estoy trabajando indican que 80% de los estudiantes latinos están asistiendo regularmente a clase, que es más inclusive que los estudiantes normales o de la población en general. Y hay 90% de participación virtual, lo cual ha llevado mucho trabajo porque tenemos que trabajar con los padres para enseñarles cómo los estudiantes pueden usar las computadoras que el distrito les ha proveído. Estamos haciendo asociación con todas las compañías de internet para que nos den servicios gratuitos para que las familias puedan tener conexión de Wi-Fi y puedan hacer su trabajo de la escuela. Estamos proveyendo una serie de aplicaciones que son bastante efectivas para poder continuar ese proceso de mejoramiento en aprender el idioma y al mismo tiempo aprender matemáticas y ciencias. Pero una de las cosas que yo siento que es mucho más efectivo para las familias hispanas es sentirse conectadas con su comunidad y con profesores que como ellos están tratando de ayudar a este grupo de estudiantes y familias que requieren atención especial. Lo que está resultando muy bien es tener intérpretes llamando y checando con las familias, hacer visitas a las familias. Estas familias reciben a los consejeros, a los administradores, muchas veces a los maestros o a los paraprofessionals, checando que tengan todos los recursos que necesiten, inclusive comida, y que tengan servicios para poder ir al médico si es necesario. Estamos también trabajando muchísimo tratando de ayudar a las familias a encontrar el programa que es perfecto para ellos. Y mientras más oportunidades y opciones estemos ofreciendo, más oportunidades hay para que la familia sienta que estamos, o las familias sientan que estamos no haciendo lo que en un momento dado nosotros creemos que es mejor para la familia de ellos, pero al contrario, que ellos estén eligiendo un programa que está satisfaciendo sus propias necesidades. En el programa donde estoy yo trabajando tenemos diferentes horarios. Hay maestros que están trabajando en la mañana, otros que están trabajando en la tarde o en la noche, para tratar de estar disponibles para los padres cuando sea necesario y puedan ellos mismos recibir la atención necesaria para ayudar a sus estudiantes. En realidad, una de las cosas que yo siento es que hemos hecho esfuerzos magníficos y nos ha llevado mucha preparación, mucha estrategia y mucho diálogo entre los profesionales de la educación, los consejeros y las personas de la comunidad que nos están ayudando para poder llegar a este nivel. Algo que quiero remarcar es que una de las cosas que celebro y que agradezco infinitamente son esta asociación que hemos creado en particular con mi distrito escolar y algunas de las escuelas más pobres que servimos en esta área, con instituciones como Gonzaga University, como el WCA, World Relief, Catholic Charities, the Second Harvest, and all of these organizations that are really helping us. Nos están ayudando todo el tiempo para poder llevar la comida a la mesa, para poder satisfacer las necesidades primarias como son estabilidad emocional, estabilidad de salud y de alimentación para toda la familia. Y todos están haciendo un esfuerzo gigante de proveer todos esos servicios cuando son necesarios, porque en verdad estando solos como comunidad no necesariamente es lo mejor. Tenemos que pedir ayuda a las partes de la comunidad que tienen los recursos que nosotros necesitamos. Y con humildad y con agradecimiento hemos podido realmente como comunidad latina ver que nos ha hecho bien y que nuestros hijos están aprovechando esos servicios. ¿Por qué? Porque están haciendo muy buen trabajo aún en las condiciones en las que estamos haciendo este proceso de educación ahora.
Sí. Muchas gracias, María, por compartir eso. Y sí, yo creo que donde se brinda ayuda tenemos que buscarlo, ¿no? Especialmente en estos tiempos de crisis. Susi, voy a ti con la misma pregunta. Gracias. En nuestro trabajo nos centramos en el final, ¿verdad? Entonces, cuna a carrera. Entonces, yo les recomiendo de no perder esa esperanza, que la salida para nuestros hijos y los estudiantes, ellos van a heredar nuestras comunidades. Entonces, asegurarnos de que estén preparados y abogar por ellos. ¿Quién está haciendo la decisión educativa para nuestros hijos? Y ayudar a abogar de que esa educación es un derecho, escoger y pedir que se ayude a la familia en el idioma más correcta para la familia y exigir que las actividades estén centradas en el estudiante, no en estos procesos, no en nuestras conveniencias, no en nuestros horarios preferidos, sino alrededor del estudiante. Nuestra juventud hereda nuestra comunidad y tenemos que asegurarnos sin perder la esperanza de que ellos es el futuro. Entonces ayudarnos a que ellos sean capaces, que tengan una carrera o una educación de colegio al final. Entonces hay muchas organizaciones comunitarias que nos ayudan a hacer eso y acercarnos a las comunidades y las escuelas. Gracias. Muchas gracias, Susi. Y bueno, concluimos esta sección con Miguel y de ahí vamos a tomar preguntas de la audiencia. Ya hay algunas preguntas, entonces después de Miguel nos vamos a dedicar a esas preguntas. Gracias, Eric. Bueno, quiero compartir un par de ejemplos que han sido muy exitosos como programas para los estudiantes que hemos hecho. Uno es un proyecto con Facebook que ofrece entrenamiento digital o entrenamiento en cómo los estudiantes pueden crear juguetes digitales que honestamente no lo entiendo totalmente bien, pero yo sé que los estudiantes lo disfrutan muchísimo, pero lo importante es que entrena a los estudiantes la capacidad de hacer códigos de computadoras o coding, que es una capacidad muy importante y abre muchas puertas para los estudiantes que están interesados en aprender esa capacidad que es, hay muchas oportunidades en trabajo de tecnología si uno sabe cómo hacer coding o códigos. También otro programa en que hemos visto mucho éxito fue durante las elecciones en que involucramos los estudiantes en un programa donde ellos checaban qué era factual en las redes sociales y cómo pudieran investigar qué era factual y qué no, en qué estaban viendo en las redes factuales. Recibieron entrenamiento y trabajaron con voluntarios, periodistas para aprender estas capacidades, para estar informado y también compartir información verdadera que ellos verificaron con sus familias, sus amigos, su comunidad. Y el programa creó un lugar seguro para compartir sus preocupaciones acerca de las elecciones, pero también los enseñó no solamente a pensar críticamente y tener sus propias capacidades de verificar lo que era verdad en las redes sociales, pero también aprendieron mucho acerca de cómo usar computadoras. Y finalmente, para cerrar, quiero compartir un punto muy importante acerca del data o datos de nuestra comunidad. El Centro de la Raza está abocando para el desagregación
de información o de datos, porque llevamos esto a la atención de una consejera de la ciudad, Teresa Mosqueda, aquí en Seattle, y ella está viendo cómo buscar remedios para tener información y datos para la comunidad latina. Sabemos que cuando tenemos información de nuestra comunidad, de los estudiantes, el data o datos podemos crear póliza en nuestras ciudades, en nuestro estado, y la póliza abre puertas para programas muy importantes para nuestra comunidad. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para abocar para las comunidades a tener los recursos, y los datos son muy importantes para eso. Hemos visto que en muchos casos los datos acerca de la comunidad latina no es desagregado y no es muy disponible o no está compartido. Un ejemplo es que la ciudad de Seattle no está agregando data de la comunidad latina, y las escuelas públicas de Seattle sí sí está haciéndolo para los estudiantes latinos, pero no está muy iluminado, y también entendimos que es la misma situación para la comunidad the Pacific Islander o la comunidad que necesitan desagregación de data para su comunidad también. Entonces necesitamos acceso a esta data para contar lo que está pasando en nuestra comunidad, para tener un enfoque en las inigualdades y para poder responder a la crisis con programas, porque la fórmula es, si tenemos datos, información, esto puede crear póliza, y la póliza crea programas para enfrentar a la crisis que estamos viviendo en nuestra comunidad. Entonces, si alguien quiere apoyar este esfuerzo, pueden también comunicar con la oficina de la consejera de la ciudad, Teresa Mosqueda, y su oficina. Muchas gracias. Gracias, Miguel, y gracias otra vez por compartir los programas que están usando en el Centro de la Raza. Bueno, tenemos 13 minutos en nuestra sesión aquí, entonces quiero comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué podemos hacer como miembros de nuestra comunidad para ayudarnos entre nosotros mismos, especialmente moralmente, para mantener un sentido de comunidad? Susi, ¿quieres contestar esa pregunta? Sí, muy buena pregunta. Nuestro sentido de comunidad se centra con conexión. Entonces, tal vez la pregunta, ¿qué es lo que nos ayuda a sentirnos conectados dentro de nuestra comunidad? Y ver en el ambiente de la comunidad cuáles son estas organizaciones que son de confianza, que uno se puede acercar. Muchas organizaciones están proveyendo acceso virtual y investigar poquito qué es lo que podemos hacer para conectarnos con nuestra comunidad. Moralmente yo no me siento capaz de dar consejos de moralidad, simplemente tratar las personas como quiere que uno nos traten y centrarnos en los jóvenes, son nuestro futuro. Entonces, sí, esa es razón fuerte para ayudar a los jóvenes a salir adelante, pues échenle ganas. Gracias, Susi, y gracias a Andrés por la pregunta. María, quiero poder responder estas otras preguntas también. Entonces, tal vez te voy a dar la que recién nos hizo Pamela. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes si no trabajamos en las escuelas o no somos papás?
Me encanta tener la oportunidad de contestar esta pregunta porque esto es un esfuerzo que estamos haciendo en particular en nuestra comunidad aquí en Spokane a través de una asociación que fue creada por la Universidad de Gonzaga y un consorcio que se llama de diferentes organizaciones que estamos proveyendo servicios para poblaciones que tenemos o que tienen más necesidad. Las poblaciones que tienen necesidades económicas, necesidades de progreso en cuanto a mejorar su estilo de vida, mejorar su oportunidad a través de tener una buena salud y superar los problemas que vienen después de haber sufrido traumas muy severos o muy dramáticos. Esta organización fue creada, se llama Northeast Initiative. Fue creada con el propósito de que los estudiantes, la comunidad en general y todos aquellos que tienen oportunidades a hacer servicio social puedan directamente ver el fruto del trabajo que ellos hacen, impactando a las comunidades directamente quienes la necesitan, que en este caso somos nosotros, hispanos y muchas poblaciones y otros grupos que realmente están careciendo de muchos servicios para poder estabilizar a la comunidad. Y el esfuerzo debe ser comunitario y debe ser entre todos, ¿verdad? Hay muchísimas asociaciones que están involucradas en este proceso, pero la universidad está invitando al público en general a usar cualquiera de sus habilidades que ellos tengan para poder dedicar tiempo y esfuerzo a este proceso y a esta iniciativa. Y la verdad es que yo quisiera invitar a todas las personas que tienen tiempo en sus manos, que están dispuestos a ir a leerle un libro a un niño de kindergarten, aún sea en español, o tener tiempo para hacer alguna actividad social que enriquece su propia vida, pero que comparte también algunas de esas habilidades que son enseñanzas para otros, ¿verdad? A veces es trabajo físico de organizar cosas, o también es oportunidad de poner algún dinero de nuestro bolsillo en algunos de esos proyectos que tenemos que podríamos contribuir para poder generar un bienestar para las comunidades más necesitadas. Por otro lado, tengo que decir que hablando de esta situación de cómo unirnos moralmente, creo que este es el tiempo de poner muchas prioridades en la educación, que nuestra comunidad moralmente nos sintamos obligados a creer que la educación es un agente de cambio. Y una obligación moral es ser buenos ciudadanos y reflexionar y pensar en todas las decisiones que nosotros tomamos y cómo van a impactar esas decisiones a nuestros hijos. Por dar un ejemplo, pienso que es muy importante en este momento para nosotros pensar muy bien cómo gastamos nuestro dinero, ¿verdad? Y qué iniciativas apoyamos y qué iniciativas requieren que nosotros pongamos esfuerzo y parte de nuestro dinero para poder realizarlas. Y una de esas, por ejemplo, es esta, muy pronto tenemos que tomar la iniciativa o la decisión de si queremos apoyar un levy que nos va a permitir generar mayor ingreso para ciertos distritos escolares y poder tener la oportunidad de mantener los servicios que tenemos ahora, porque representan un 13% de la forma como generan ingresos para poder pagar para los programas especiales que se ofrecen en las escuelas. Entonces, moralmente tenemos que leer más y prepararnos más para tomar decisiones adecuadas y apoyar esos esfuerzos que van a ayudar a nuestros estudiantes al final del día, porque vamos a necesitar más enfermeras, más consejeros, vamos a necesitar proveer servicios más especializados a la población ahora que estamos tratando de salir adelante de esta pandemia y estamos tratando de mejorar ciertos servicios. Yo creo que esa es una responsabilidad moral y social para cada uno de nosotros que somos parte de esta comunidad.
Sí. Muchas gracias, María. Y sí, nosotros como agencia estamos comprometidos en enfocar los trabajos que están haciendo en las comunidades locales, en nuestro sistema educativo. Entonces, si alguien tiene preguntas de cómo conectarse a un programa en su área local, no duden en contactarnos. Otra vez el correo es info@educationvoters.org y le podemos decir qué programas hay en su área local. Y también estamos dedicados a abogar para cambios radicales en este tiempo, ¿no? Eso es una ventana de oportunidad. Bueno, con la última pregunta, tenemos un par de minutos antes que cerremos la sesión. Robert, una de las preguntas era, sabemos que lo ideal es que niños estén en persona, como ya fue mencionado, pero ¿qué pasa si no tenemos esa oportunidad, ¿no? A veces un padre en sí no puede hacer esa decisión, ¿no? Es la decisión a veces de los distritos y el sistema de salud de un condado. Entonces, fuera de eso, de lo ideal, ¿qué han encontrado en el distrito de Touché que ha funcionado para éxito? Especialmente hablando de esos distritos que no están en persona ahora. Sí, claro, gracias. Sí sabemos, ¿verdad?, que varios distritos aquí en esta área o en el estado o para eso en la nación tienen diferentes niveles de riesgo y por esa razón no tienen el sistema ahorita abierto. El consejo que yo les diera es que es importante que sigan comunicándose con los maestros, con los consejeros, con el sistema estudiantil, así los administradores, y que tengan oportunidades para poder platicar acerca de por cuál razón los estudiantes no están teniendo éxito. Aquí en Touché nosotros tenemos comunicación con los padres así con frecuencia. Siempre tengo yo 2 citas por semana, una en español, otra en inglés para los padres, para comunicarnos. Hemos tenido así citas con padres así del grado 6, vamos a empezar con el grado 7, el 8, para comunicar con ellos así acerca de lo que está pasando en las escuelas. Si no tuviéramos en la escuela, como quiera, estuviéramos teniendo estas pláticas. Una vez por semana mandamos un reporte, así como le llamamos el Progress Report, a las casas para que los padres sepan dónde y cómo van sus hijos académicamente. Es importante entonces que los padres estén al tanto de lo que está pasando con las calificaciones de sus hijos. Muchas veces es importante, es que si estuviéramos así en una situación normal, muchas veces preguntamos a nuestros hijos, mijo, ¿cómo vas en la escuela? Y ellos siempre responden, estoy bien, voy bien, papá. ¿O qué estudiaron ahora? No, no estudiamos nada, ¿verdad? Así que es importante esa comunicación con los maestros, los consejeros, pero también mandamos a casa esa información para que los padres puedan ver las calificaciones. Y si no están al tanto con esas calificaciones, entonces hay que llamar y platicar con las escuelas. Es bien importante. Y también insistan que si necesitan más ayuda o no entienden el sistema en cual estamos, que por favor hablen a las escuelas y digan, por favor, ¿me pueden explicar el sistema de este tiempo para nosotros comprender y saber cómo poder ayudar a nuestros hijos? Gracias, Robert. Tenemos más preguntas y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero para gente interesada en esa abogacía, en cómo conectar con sus escuelas o en sistemas o con organizaciones como la de Miguel, por favor contáctenos. Queremos conectarlos, queremos enseñar también a padres cómo abogar en sus distritos, ¿no? Entonces, es un placer estar con ustedes. Gracias, Robert, gracias, María, gracias, Susi, gracias, Miguel. Fue un placer hablar con ustedes. Nuestro próximo webinario se llevará a cabo el jueves 7 de enero.
League of Education Voters y nuestro equipo de política y relaciones gubernamentales dará una visión general del paisaje legislativo del 2021. Delineará las prioridades para la sesión legislativa y responderá a sus preguntas. En el enlace de registro está en nuestro sitio web, educationvoters.org. Ahí puede encontrar el próximo webinario. Simplemente haga clic en eventos, luego en webinars a la hora del almuerzo. Y también vamos a compartir la información del webinario en el correo electrónico de seguimiento sobre este webinario, que llegará a su buzón en básicamente 24 horas. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, por favor envíalos a eric@educationvoters.org. Una grabación de la presentación de hoy estará disponible en nuestro sitio web, educationvoters.org, y se le enviará un correo electrónico de seguimiento. No dude en compartir la grabación con sus amigos y colegas. Si desea obtener más información sobre League of Education Voters o apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web, educationvoters.org. Gracias nuevamente a nuestros panelistas, a la gente que asistió. Cada uno de nosotros tiene el derecho a sentirse seguro y valorado. Juntos lucharemos por un mundo en que exista verdadera equidad educativa y económica. Espero verles en el futuro en estos webinarios. Muchas gracias a todos otra vez y que tengan un excelente día.